Esta clase, cuando les hablé de la clase anterior, la parte del hemograma, indirectamente fue hablando de anemia, de generalidades, de la parte morfológica, de la clasificación morfológica, de la clasificación según la respuesta reticulocitaria. Así que prácticamente es muy parecida a la anterior. Vamos por ahí a hacer tipo un repaso, ¿no? Eh, entonces, comenzando con el concepto de anemia. ¿Cuál era el concepto de anemia? ¿Cuál era el Deficiencia, concepto de anemia? deficiencia de hemoglobina. Sí, pero ¿qué más, no? Entonces, habríamos quedado que el concepto de anemia no estaba relacionado. Si bien el libro coloca ahí, porque yo he hecho más o menos las diapositivas ajustándome al libro, ¿no? Según el libro coloca ahí concentración y recuento de eritrocitos, pero la concentración de hemoglobina, igual cuando ustedes leen el concepto de anemia está relacionado con la concentración de la hemoglobina, ¿no? No tiene que ver ni el hematocrito ni el recuento de glóbulos rojos. Eso ya lo expliqué. ¿Por qué no con el hematocrito? Prácticamente esta clase es como que un repaso de la anterior. ¿Por qué no era el hematocrito? Porque puede haber algún tipo de fiebre y algo y se puede alterar. O puede haber El, edema el- también. el hematocrito es un valor porcentual, ¿no? Es un valor porcentual entre la masa globular y el volumen plasmático. Entonces, el hematocrito tiene que ver mucho con el volumen plasmático. Si un paciente está hemoconcentrado o hemodiluido, se va a alterar el hematocrito, ¿no? Entonces, no se toma en cuenta el hematocrito. El recuento de glóbulos rojos tampoco se toma en cuenta, porque por ahí en raras ocasiones hay anemias que el paciente tiene glóbulos rojos elevados y tiene hemoglobina baja. Entonces, el concepto de anemia es por la concentración de la hemoglobina. Entonces, tienen que decirlo, como ya quedamos, es una disminución de la concentración de la hemoglobina de acuerdo a la edad, porque ya hablábamos que no son lo mismo, tienen que decirlo, porque si ustedes me dicen, es una disminución de la concentración de hemoglobina, cero, le pongo cero. Es una disminución de la concentración de la hemoglobina de acuerdo a los valores según la edad, el sexo y según las condiciones fisiológicas del paciente, ¿no? El libro, los niveles de hemoglobina que ustedes van a ver en el laboratorio, ¿se acuerdan que yo les envié en la última clase, yo les envié un hemograma? Los valores de hemoglobina se reportan los laboratorios según gramos por decilitros. Gramos por decilitros. El libro pone aquí gramos por litros. Entonces, si, vámonos directamente a un adulto, ¿no? A una mujer no embarazada. Aquí pone el libro 14 más menos 2, pone 140, porque pone gramos por litros. Pero nosotros acá, los laboratorios, ¿no? Y en la mayor parte del mundo se maneja gramos por decilitro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se corre una coma al cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una mujer, el valor normal es 14 de hemoglobina más menos 2, más menos 2. ¿No? Más menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede ser de 12 hasta 16. En el hombre adulto, aquí pone 150 gramos por litro, pero es 100, si le corremos la coma, porque recuerden que los laboratorios ponen por decilitro, entonces sería 13 más menos 2, ¿no? Es decir, 15 gramos por decilitro, que puede ser menos 2 o más 2, es decir, desde 13 hasta 17. ¿Sí está claro eso, no? Y ahí ustedes tienen que revisar, pues lo que yo les dije la vez pasada, tienen que buscar las tablas porque son diferentes los valores en los, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El recién nacido, aquí ponen la hemoglobina, sería 16, ¿no? 16 gramos por decilitro. ¿Por qué tienen, esto es transitorio? Porque el recién nacido nace con sangre de la mamá. Entonces, ellos nacen con poliglobulia, pero después esos glóbulos rojos se destruyen. Y no sé si ustedes ya vieron pediatría o vieron neonatología,
que los pacientes tienen una ictericia. Hay una ictericia fisiológica porque se produce una hemólisis de esos recién nacidos de la madre que lo tenía el niño y se destruyen. Y se produce una anemia hemolítica. La hemólisis, cuando veamos anemia hemolítica, provoca aumento de la bilirrubina, pero de la fracción indirecta, y ellos tienen ictericia. Es una ictericia fisiológica, pero no debe ser tan marcada. A veces hay una ictericia marcada porque hay incompatibilidad en el grupo sanguíneo entre la madre y el padre y se produce una anemia hemolítica por incompatibilidad de los grupos sanguíneos. Y eso es aparte, eso es patológico. Pero los recién nacidos tienen niveles altos de hemoglobina por la poliglobulia transitoria que se produce por el traspaso del glóbulo rojo de la madre al feto, ¿no? Pero después se destruyen y ya llegan a los valores que deben tener según lo que es a la edad, ¿no? Entonces, para repetir, es gramo por decilitro, solo corremos la coma, nada más, ¿no? Y tienen que estudiar, ¿no? ¿Por qué ponen aquí no embarazadas? ¿Por qué? Porque cuando veamos anemia en las mujeres embarazadas, yo le digo cuando veamos, pero se la termino diciendo ahora. Las mujeres embarazadas, normalmente, ellas tienen algo de hemodilución, porque aumentan el volumen plasmático en el embarazo, y las embarazadas, normalmente, los niveles de hemoglobina son un poco más bajos. Por ejemplo, en el último, si yo tengo que una mujer no embarazada, para que no esté anémica, es que tenga más de 12 de hemoglobina, más de 12, ¿no? Porque tenemos aquí 14 más menos 2, en la mujer embarazada el nivel mínimo para decir que no tiene anemia es 11. En el último trimestre, del embarazo, las mujeres embarazadas manejan niveles de hemoglobina un poco más bajos que la mujer no embarazada, ¿no? Y es por la parte del embarazo. Entonces, todas esas son situaciones que tienen que interpretarse. Por eso, cuando el concepto de hemoglobina, cuando yo, condiciones fisiológicas, también entra el embarazo, ¿no? Porque los niveles de la embarazada también son diferentes, sobre todo durante ya a partir del segundo, tercer trimestre del embarazo. Y esto de aquí, lo que yo les comentaba, básicamente situaciones que pueden falsear o dar un valor que hay que tenerlas en cuenta. Esto más afecta el hematocrito, pero también en algo pueden afectar a la hemoglobina, por eso hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Lo que hablábamos es el embarazo. Las anemias carenciales, cuando se dicen carenciales, se refieren más. Cuando yo digo una anemia carencial, es una anemia por deficiencia de hierro, vitamina B12 o ácido fólico. Entonces, más en anemias severas, por ejemplo, la anemia ferropénica, cuando es severa, los pacientes tienen edemas y eso también puede dar algo de hemodilución. En la insuficiencia renal también, porque los pacientes tienen edema y también dan hemodilución. Bueno, esto de Waldenström, esto es bien raro, no lo voy a nombrar, es una enfermedad oncohematológica, es maligna. La hipoglucemia también, ustedes ya saben que los estados de disproteinemia, los pacientes caquéticos, los pacientes desnutridos, o los pacientes que tienen baja la albúmina por otras situaciones también tienen edema, por la presión oncótica, es decir, por la presión que ejercen las proteínas también hay edema. Los pacientes con esplenomegalia también severa, ¿no? Y esto también en el ortotastismo también se refiere a los pacientes cardiópatas, ¿no? Las cardiopatías también causan edema, ¿no? Lo contrario, la hemoconcentración, lo más frecuente son los estados de deshidratación, pues, ¿no? Una diarrea crónica, el paciente está deshidratado, está como concentrado. Los síndromes inflamatorios crónicos también porque causan diarrea. Los pacientes cuando tienen ascitis severa y se hacen paracentesis, entonces a veces se sacan hasta 5 litros y eso también hay una pérdida del volumen plasmático y eso también causa hemoconcentración, ¿no? Estos serían las más frecuentes. Todo esto está relacionado con la pérdida del volumen plasmático, ¿no? Y también, bueno, acá hay otras situaciones que también tienen que ver todos con el volumen plasmático, una hemorragia aguda, el cáncer, sobre todo cuando va asociado de edema, esto de la enfermedad de Addison, por ejemplo, los pacientes con anemia ferropénica tienen trastornos
a nivel de la glándula suprarrenal y también tienen edemas, ¿no? Pero bueno, son menos frecuentes. Básicamente, los que les mencioné serían las causas más frecuentes que hay que tenerla en cuenta a la hora de interpretar. Repito, tiene que ver más con el hematocrito. Altera muy poco lo que es la parte de la hemoglobina, pero sí se debe tener en cuenta. Y ahí lo que hablábamos ese día, de la primera clasificación de las anemias. ¿Se acuerdan que teníamos una clasificación morfológica que está relacionada según los índices hematimétricos? Les decía que los índices hematimétricos tenemos al volumen corpuscular medio, a la hemoglobina corpuscular medio y a la concentración corpuscular media de la hemoglobina, que según el volumen corpuscular medio, que este era el tamaño y los glóbulos rojos, la hemoglobina corpuscular media, que era la concentración de hemoglobina que tiene los glóbulos rojos, muy relacionada con la concentración corpuscular media de la hemoglobina, ya que relaciona el tamaño y la concentración corpuscular media de la hemoglobina. Entonces teníamos la primera clasificación, que era la morfológica, ¿no? Y ahí teníamos las anemias, con glóbulos rojos chiquitos y pálidos. ¿Cómo se llama esa anemia? La microcítica hipocrómica. Anemia microcítica hipocrómica con glóbulos rojos normales y pálidos. Normocítica hipocrómica. Bueno, entonces eso ustedes ya dominan, ¿no? ¿Se acuerdan que les comenté que la hemoglobina corpuscular media normalmente, si estaría aumentada, se llama hipercromía, pero no existe una anemia hipercrómica, porque si yo les decía que la hemoglobina corpuscular media da una concentración, da idea de la concentración de la hemoglobina, entonces significa que yo tendría una anemia con un aumento de la concentración de la hemoglobina. Y el concepto de anemia es una disminución de la concentración de la hemoglobina. Entonces, no existe anemia hipercrómica. Puede haber aumento de la hemoglobina corpuscular media porque en el paciente cuando tiene macrocitosis, porque la hemoglobina corpuscular media también tiene relación con el tamaño del glóbulo rojo. Entonces, si yo tengo una anemia macrocítica con una macrocitosis importante, más de 100 femtolitros, 110, normalmente voy a tener, por un aumento proporcional del volumen corpuscular medio, un aumento también de la hemoglobina corpuscular media, ¿no? Y no significa que yo tenga glóbulos rojos con aumento de la concentración de la hemoglobina. Y ahí tienen que también aprenderse porque también varía, ¿no? El tamaño de los glóbulos rojos es más pequeño en niños que en adultos. Normalmente en el paciente adulto, lo normal del volumen corpuscular medio va de 80 a 100 femtolitros. Eso ya les dije en la clase anterior, y la hemoglobina corpuscular media más o menos va desde 27 hasta 34 más o menos picogramos. El volumen corpuscular medio es por femtolitros y la hemoglobina corpuscular media es por picogramos, ¿no? Y la concentración corpuscular media de la hemoglobina realmente no tiene tanta relevancia. Lo único que tiene relevancia es en una anemia hereditaria que se llama esferocitosis hereditaria, ¿no? Pero eso es más de especialidad. Entonces ustedes deben tenerle bastante relevancia y darle bastante importancia clínica al volumen corpuscular medio y a hemoglobina corpuscular media. Tienen que ser peritos en eso, ¿no? Entonces, y esto es lo que hablábamos, volumen corpuscular medio, si es normocítica, macrocítica, microcítica, que ya lo sabemos. La clasificación morfológica, que esta es la primera clasificación morfológica, lo que yo les hablaba. Y también, ese día le mencionaba lo del ADE, que ahí estaba en el hemograma, que estaba debajo de los índices hematimétricos. El ADE es el ancho de distribución eritrocitaria. Es muy inespecífico, es decir, aquí nombran algunas enfermedades y toda la cosa,
pero es muy inespecífico. Usted sabe que las medicinas no son exactas como en la matemática, 2 más 2 no son 4. El ADE, que es el ancho de distribución eritrocitaria, ¿qué tenía que ver? ¿Qué era el ADE? Hola. ¿Qué valoraba el ADE? Sí me están escuchando, ¿no? Sí, era algo sobre la distribución. El ADE, sí, el ADE lo que indica es que yo tengo glóbulos rojos de diferentes tamaños. Entonces, es muy inespecífico porque cualquier anemia da esa variación en la morfología de glóbulos rojos. Así que clínicamente no tiene tanta relevancia. Este cuadro pone el libro. Se los pongo más como para que darles a entender que no hay que ser teóricos, ¿no? Por ejemplo, aquí pone un volumen corpuscular medio disminuido, ¿no? Porque las anemias, la principal causa, ¿cuál era la principal causa de la anemia microcítica hipocrómica? Deficiencia. Deficiencia de hierro. La anemia ferropénica, ¿no? Esa es la principal causa. Ahí otra causa de anemia microcítica hipocrómica es las talasemias, ¿no? Ustedes ven aquí la beta talasemia y alfa talasemia. La talasemia es una anemia hereditaria en el cual hay una disminución de la síntesis de la globina. La hemoglobina está constituida por hemo, por el hierro, y la globina por cadenas de globulina, que son sintetizadas genéticamente. A su vez, la globina tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, alfa y beta. Entonces, hay alfa talasemia y beta talasemia. Es decir, tengo una disminución de las cadenas de globulina. Esas se llaman las talasemias, ¿no? Que es bastante raro. Entonces, de entrada, yo en Ecuador tengo un paciente microcítica hipocrómica, no voy a decir, usted tiene talasemia. No, tengo que pensar en lo más frecuente que es la ferropenia. Entonces, las otras causas de anemia microcítica hipocrómica, por su incidencia lejos ya de la anemia ferropénica, son las talasemias. Son las talasemias, y ahí también vienen las anemias de los trastornos crónicos o las anemias de la inflamación, que puede ser también, que generalmente es normocítica, normocrómica, también puede ser microcítica, hipocrómica, ¿no? Esas serían las 3 más frecuentes causas. A la cabeza la ferropenia. Es decir, ustedes no van a ver un hemograma de su prima que tiene 16 años y ven una microcitosis hipocromía, le van a decir, tienes talasemia. No, pues no, probablemente es la anemia ferropenia. Y aquí ponen, es como un algoritmo para, según el ADE, ver si es ferropenia, si es talasemia, o si es anemia de los trastornos crónicos. Bueno, es muy inespecífico. Entonces, esto se los pongo más como para darle a entender que no sean tan teóricos, ¿no? Que hay que pensar, hay que ser práctico, en este caso, según los índices hematimétricos, pensando en las enfermedades más comunes, ¿no? Y esto es lo que hablábamos. ¿Se acuerdan la otra clasificación que estaban dadas por los reticulocitos? Que esta era según la capacidad regenerativa de la médula ósea. Entonces, esto estoy repitiendo prácticamente la clase anterior que teníamos según anemia. ¿Cuál era la anemia regenerativa? En la que la médula ósea era capaz de producir más eritrocitos cuando hubiera pérdidas de los mismos. Bueno, aquí dice, es la capacidad de la médula ósea para adaptarse al descenso de la concentración de melanglobina en la sangre. En forma general, valora lo que es la capacidad regenerativa de la médula ósea. Entonces, ¿qué significa regenerativa? Regeneración de la eritropoiesis, que se manifiesta en sangre periférica por un aumento reticulocito. Quiere decir que la médula ósea está produciendo bien, que el trastorno no es central y que esto se manifiesta, que esta médula ósea está a través de todo el proceso de hematopoiesis, desde la célula madre hasta los eritroblastos, aumentando la producción, en este caso, de reticulocitos, que son los glóbulos rojos jóvenes o inmaduros. Es decir, normalmente los reticulocitos en la médula ósea están 2 días, finalmente se liberan a la sangre en un día, en la sangre terminan madurando y ahí ya se transforman en glóbulos rojos maduros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa médula ósea, esos 2 días son menos, probablemente
es horas que esos reticulocitos de la médula ósea van en sangre periférica y se manifiesta en sangre periférica por reticulocitosis, ¿no? Y la anemia regenerativa es todo lo contrario, es decir, si en la regenerativa, en sangre periférica, yo tengo reticulocitos aumentados, acá en sangre periférica los reticulocitos van a estar normales o disminuidos. Significa que hay un defecto a nivel central, a nivel de la fábrica, de la médula ósea de eritropoyesis. Y eso es multifactorial, en múltiples causas. ¿Cuáles eran las dos principales causas de anemia de tipo regenerativa? Autoinmune. Y ¿Cuáles eran? Habían dos causas, las dos principales causas de anemia de tipo regenerativa. Las Anemia hemolíticas hemolítica y y las hemorragia hemorragias agudas. Exacto, las anemias hemolíticas y las hemorragias agudas, ¿no? Y también uno puede encontrar reticulocitos aumentados a veces como una terapéutica. Por ejemplo, yo tengo un paciente con anemia ferropénica. La anemia ferropénica es una anemia de tipo A regenerativa porque hay una deficiencia de hierro que permite que los eritroblastos no formen glóbulos rojos porque no tienen hierro para formar la hemoglobina. Entonces, una situación aparte que yo puedo encontrar, aumento de reticulocitos, y que no es ni anemia hemolítica ni hemorragia aguda, es cuando yo instalo tratamiento. Por ejemplo, tengo una anemia ferropénica, el paciente lo comencé a tratar, le comencé a dar hierro, y a los 8 días yo le hago un control de reticulocitos y los reticulocitos van a estar elevados. Significa que ya tengo eritropoyesis porque el paciente me está respondiendo al tratamiento. Entonces, otra causa que yo encuentro aumentado en los reticulocitos es como una respuesta al tratamiento. Generalmente no lo pido, porque si yo tengo un paciente que trata una anemia ferropénica, le doy tratamiento más o menos como para 6 semanas y en 6 semanas le hago un nuevo control. Generalmente no pido eso, a los 8 días ese pico reticulocitario para ver respuesta al tratamiento. Pero si yo lo solicitaría, voy a encontrar los reticulocitos elevados. Y aquí, mire, prácticamente, es decir, les repito todo, es decir, aquí, es decir, como para que no se olviden nunca. Esto es lo que hablábamos, hemorragias y las hemólisis, ya sean congénitas o adquiridas. La adquirida más frecuente es la anemia hemolítica autoinmune, y las regenerativas son un montón de causas, ¿no? Un montón de, por ejemplo, las anemias carenciales, que son por deficiencia de hierro, vitamina B12 y ácido fólico, son anemias de tipo A regenerativo. Y ahí cualquier enfermedad, también a nivel de la médula ósea, a veces hay cáncer, por ejemplo, un paciente con cáncer de mama, si tiene metástasis a hueso, la médula ósea puede estar infiltrada, y eso también da anemia, son anemias de tipo regenerativa. Los desórdenes metabólicos, y lo que les hablaba, ¿no? La ferropenia, la deficiencia de folatos, cobalamina, que serían las anemias carenciales. Hay un montón de enfermedades. Si un paciente tiene una enfermedad de tipo sistémica, generalmente las anemias son de tipo A regenerativo. Es decir, cualquier situación que afecta la fábrica. Esto es importante, ¿no? Está bastante resumido. Los mecanismos de adaptación de la anemia. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en la práctica clínica que yo puedo tener a un paciente. Es muy importante, ¿no? Cuando uno valora clínicamente la anemia, y esto es sobre todo también cuando yo voy a hacer el soporte transfusional. Normalmente, si uno me dice el umbral, o si alguien me pregunta, ¿cuál sería el umbral para poder transfundir a un paciente? Me refiero a que con cuánto de hemoglobina transfunde un paciente. Es relativo, es relativo. Normalmente entre 7 u 8 gramos por decilitro yo transfundiría a un paciente, pero eso es relativo. ¿Por qué? Porque va a depender de varios factores, ¿no? Va a depender primero de la evolución de la anemia. No es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, en un paciente que tenga 6 de hemoglobina, y ese 6 de hemoglobina es por una hemorragia aguda, porque el paciente, no sé, lo hirieron por arma de fuego, una herida de arma blanca, o tuvo un accidente, se fue una hemorragia aguda y tiene 6 de hemoglobina, o esa 6 de hemoglobina ya es crónico. Es un paciente que viene ya meses con anemia,
por pérdidas ginecológicas crónicas o por pérdidas digestivas crónicas. Entonces, hay mecanismos de compensación. Si hablando del mismo paciente que tiene 6 de hemoglobina por una hemorragia aguda, ¿no? O 6 de hemoglobina por una anemia crónica, es diferente. Por ejemplo, ese paciente que tiene 6 de hemoglobina, como es la hemorragia aguda, no se desarrollaron los mecanismos de compensación, que básicamente están relacionadas con la parte cardiovascular, ¿no? ¿Por qué? Porque como hay una anemia crónica, el cuerpo, a través de la parte cardiovascular, como que se va adaptando fisiológicamente a esos niveles de hemoglobina. Yo he visto pacientes con hemoglobina de 4 o 5 por anemias crónicas, que sí, están cansados, están con sueño, fatigados, débiles, pero no estarían, si ese 4 fuera por una hemorragia aguda, ese paciente ya estuviera chocado, tuviera un shock hipovolémico y si no le transfundo de forma urgente se muere. Porque cuando es agudo no hay esos mecanismos de compensación de la anemia y eso yo lo hago a la hora de transfundir. Si yo tengo 6, 5 hemoglobina y el paciente son anemias crónicas, si el paciente está clínicamente estable, yo no lo transfundo porque está clínicamente compensado porque se desarrollaron todos esos mecanismos de adaptación, ¿no? Por ejemplo, hay algunos inmediatos, como un estímulo de la eritropoiesis. ¿Cuál es ese estímulo de la eritropoiesis? Es aumento de la producción por parte del riñón de eritropoyetina. Ustedes ya lo saben, ¿no? Distribución del volumen sanguíneo, es decir, se produce una vasoconstricción generalizada y con el objetivo de ustedes ven que un paciente con una hemorragia aguda o crónica, ese paciente está pálido. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción, generalmente a nivel de la piel, con el objetivo de aumentar el flujo sanguíneo a órganos más vitales, como el corazón, el riñón, el cerebro. Entonces, eso es más de forma inmediata, cuando yo tengo un paciente con una anemia aguda. Y ya en la parte tardía, tiene que ver mucho la adaptación cardiovascular del paciente. También a la hora de yo transfundir sangre, aparte de ver la evolución de la anemia, también es importante la edad del paciente o las enfermedades asociadas. No es lo mismo el umbral que yo le transfundo a un paciente joven que a un paciente añoso, a un paciente sin enfermedades cardíacas que un paciente con enfermedades cardíacas. Los pacientes añosos y los pacientes con enfermedades cardíacas, estos pacientes tienen una baja reserva cardíaca funcional y probablemente el nivel para transfundir es un poco más alto. Incluso si yo tengo un paciente con una insuficiencia cardíaca severa, esos pacientes yo debería transfundirle con el objetivo por lo menos de tener una hemoglobina por arriba de 9, de 10. A veces los cardiólogos quieren tener hemoglobina por arriba de 10, dependiendo de la falla cardíaca del paciente. Entonces, esos son factores que uno debe de tener en cuenta a la hora de transfundir a un paciente con anemia. Esto sí está más o menos claro. Si tienen preguntas, me pueden preguntar, me pueden preguntar, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Sí me están escuchando, ¿no? Doctor, ¿cómo se estimula el riñón para producir más eritropoyetina? ¿Se acuerda que yo le dije la vez pasada, cuál es el principal estímulo para la producción de eritropoyetina? Hipoxia. La hipoxia, ¿no? Entonces, el paciente con anemia tiene una disminución de la concentración de hemoglobina, eso causa hipoxia. Aparte, si el paciente tiene una hemorragia aguda, eso hay hipoflujo también sanguíneo, hay hipovolemia, causa más hipoxia conjuntamente y estimula la producción de eritropoyetina. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Y si el paciente tiene insuficiencia renal? Claro, por ejemplo, los pacientes con eso es otra comorbilidad. Cuando yo les hablaba de por ejemplo, los pacientes con enfermedad cardíaca,
También dentro de las comorbilidades que yo valoro a la hora de transfundir un paciente, también entran los pacientes renales, porque también ese paciente no tiene un mecanismo de adaptación de la anemia y ese paciente yo tengo que transfundirlo. Entonces tienen una baja respuesta a la eritropoyetina y esos pacientes, además de la transfusión y todo, ya se le inicia también tratamiento con eritropoyetina. Hay eritropoyetina exógena, ¿no? Generada en los laboratorios, pero eso no es una respuesta inmediata. Es decir, si yo tengo ese paciente que tiene 5, 6, 7 hemoglobina, no lo voy a mandar solo con eritropoyetina a la casa, porque la eritropoyetina, la respuesta no es inmediata. Me va a tocar transfundirlo y manejarlo conjuntamente además con eritropoyetina. Y ahí las manifestaciones clínicas, cuando yo tengo un paciente con anemia, estos son formas generales, porque cuando yo tengo un paciente con anemia, yo tengo síntomas, tanto por la anemia y por la causa de la anemia. Cuando veamos anemia ferropénica, voy a tener síntomas por la anemia y también por la ferropenia. Cuando veamos anemia megaloblástica, voy a tener síntomas por la anemia y también por la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Porque, por ejemplo, el hierro no solamente interviene en lo que es en la formación de la hemoglobina, también interviene en múltiples funciones oxidativas a nivel del cuerpo, mecanismos enzimáticos. La vitamina B12 no solamente interviene en lo que es en la síntesis de la hemoglobina, sino que también interviene en un montón de funciones, sobre todo también mucho que ver con la parte neurológica. Entonces, estos síntomas de ahora son generales, pero hay que tener en cuenta que también voy a tener síntomas consecuentes a la enfermedad que está causando la anemia. Ustedes deben recordar que la anemia, cuando ustedes tienen un paciente con anemia, la anemia siempre es secundario a una enfermedad de base. Yo no puedo quedarme tranquilo con diagnosticar y tratar la anemia, sino que tengo que buscar la causa porque el paciente tiene una enfermedad de base. Entonces, si hablamos de síntomas relacionadas, propias de la anemia, prácticamente de qué va a depender la severidad o la intensidad de los síntomas, va a depender de lo que yo les dije anteriormente, del tiempo de evolución de la anemia y también va a depender de la gravedad de la anemia, pues no es lo mismo que yo tengo una hemoglobina de 11 que una hemoglobina de 7, 5, 4. Entonces, prácticamente, como ustedes ya saben que el paciente con anemia tiene disminución de la concentración de la hemoglobina y la hemoglobina es la que transporta oxígeno a los tejidos, voy a tener una hipoxemia, ¿no? Y entonces prácticamente las manifestaciones del paciente con anemia son sistémicas. Se ve afectada toda la economía del cuerpo humano, que va a depender de la severidad de la anemia, del tiempo de evolución de la anemia y de la edad del paciente y de enfermedades asociadas, ¿no? Entonces, pueden haber alteraciones cutáneas mucosas, cutáneas como la palidez marcada. A nivel de las mucosas pueden formarse lesiones, úlceras, aftas bucales. El paciente con anemia es un paciente inmunosuprimido y está propenso a infecciones micóticas, infecciones herpéticas, micóticas como candidiasis, ¿no? Cuando veamos más adelante anemia megaloblástica, los pacientes con vitamina B12 tienen también lesiones en mucosas. Lógicamente aparecen alteraciones en el carácter general, dependiendo de la intensidad de la anemia. El paciente tiene mucha desconcentración, si es un adulto en la parte laboral, si es un paciente pediátrico tiene alteraciones en el aprendizaje, no rinde en la escuela, hay apatía, cambios en el carácter, cambios en el humor, cardiocirculatorias también, hay taquicardia porque el corazón tiene que latir más rápido para tratar de bombear más sangre al cuerpo porque el paciente está anémico. Dependiendo de la severidad de la anemia, pueden aparecer soplos cardíacos, hay un soplo sistólico de eyección que se produce consecuente a la anemia. Si el paciente aparte tiene enfermedad cardíaca de base o es añoso, pueden aparecer datos de insuficiencia cardíaca, se pueden hasta infartar y tener
muerte, parada cardíaca porque la anemia es muy severa, alteraciones neurológicas como hablamos anteriormente, desconcentración, alteraciones del aprendizaje, digestivas, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento por la misma disminución del flujo sanguíneo a nivel de los intestinos, alteraciones renales. Si yo tengo un paciente nefrópata, la insuficiencia renal o el cuadro renal se puede complicar. Por eso estos pacientes, al igual que los cardíacos, se transfunden con niveles de hemoglobina más alta. Y alteraciones ginecológicas, entre las más frecuentes, como un mecanismo de compensación por una supresión del eje hipotálamo hipofisario, las mujeres jóvenes pueden tener incluso amenorrea. Y esto es lo que hablábamos, las alteraciones cutáneas mucosas, la palidez marcada, tanto del lecho unguial como la parte conjuntival, de las mucosas, del paladar, cuando van combinadas con la parte carencial, pueden aparecer lo que yo les decía, úlceras, aftas por candidiasis, o úlceras por herpes, zóster, que lo hacen en el contexto de la anemia, de la inmunosupresión. Lo que hablábamos, ¿no? En la parte general, la desconcentración, la parte cardiocirculatoria, lo más frecuente es la taquicardia, que con palpitaciones, lo que yo les decía, con un soplo sistólico funcional. Y en los casos graves, ya generalmente, ya estos pacientes graves con anemia severa, ya el paciente incluso se desmaya por la hipoxemia cerebral, y dependiendo, ¿no? El coma y muerte, ya eso es cuando es una anemia aguda, o una hemorragia aguda que se produce un shock hipovolémico. Pero en forma general se ve afectado prácticamente toda la economía del cuerpo humano, ¿no? Y repito nuevamente que va a depender de la intensidad de la anemia o severidad de la anemia, del tiempo de evolución de la anemia, de la edad del paciente y las enfermedades asociadas. Esto es lo que hablamos. Las transfusiones empiezo, o sea, las considero desde por bajo de ¿cuánto? De 10, de 11. Es que no, para nada. Con 10 te sigo un juicio. Si me transfundes un paciente con 10 hemoglobina, te mando preso. Normalmente, dependiendo, el umbral está entre 7 y 8. 7 y 8 gramos por decilitro, pero depende de la causa. Si yo tengo una paciente con una anemia crónica, yo he visto en la consulta hemoglobinas de 4 o 5 y no los mando a transfundir, porque, por ejemplo, ¿cuál es la causa más frecuente? Son mujeres jóvenes, menstruaciones abundantes, que vienen sangrando toda su vida, y esa anemia es crónica de larga data, y además de estar pálida, un poco decaída, que se le cae el cabello, no está descompensada como para transfundir. Bueno, yo soy hematólogo. Nosotros siempre los hematólogos o médicos con criterios desde el punto de vista de soporte transfusional, los internistas, por ahí los intensivistas, ¿no? Es decir, tratan lo menos transfundir. Porque la sangre no es gratis, ¿no? No me refiero a costo, aparte que cuesta, sino que también prácticamente es un trasplante. Es un trasplante de un órgano extraño y que no está libre de provocar complicaciones. ¿De qué depende el umbral? Repito nuevamente, si yo tengo ese mismo 7 de hemoglobina en esa chica joven que viene con anemia crónica, no la transfundo, pero si tengo 7 de hemoglobina en un señor añoso con enfermedad cardíaca, con enfermedad renal, sí lo transfundo. Entonces va a depender de eso, pero en forma general el umbral para transfundir es de 7 a 8 gramos por decilitro. Y ahí repito nuevamente, dependiendo de la evolución de la anemia, no es la misma que sea crónica, porque los pacientes crónicos ya tienen esos mecanismos de adaptación fisiológica y no está tan clínicamente descompensado, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente, no es lo mismo un viejito que un paciente joven. Los viejitos, por la baja reserva cardíaca funcional, normalmente necesitan tener hemoglobina más alta, y si yo tengo 8, 7 en un paciente de 70, 80 años hacia arriba, sí le transfundiría, pero si tengo 7, 8 en un paciente de 20, 30, 40 años, no le transfundiría. Las enfermedades asociadas, cardíacas, renales, entonces todos esos son factores que se ven, en promedio de 7 a 8.
No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Bueno, Doctor, prácticamente lo que estábamos hablando. En la parte ginecológica, es decir, a veces hay pacientes que llegan, es muy frecuente en las mujeres en edad fértil, sangrando abundante, no sangran por la anemia. Hay que tener en cuenta que la anemia es una consecuencia del sangrado. Es frecuente a la cabeza la principal causa de anemia, que es una anemia ferropénica, microcítica hipocrómica en las mujeres jóvenes en edad fértil, son las pérdidas ginecológicas. Este es un cuadro ahí que, bueno, no tiene mucho que ver, mucha cosa. Lo que hay que tener en cuenta es porque lastimosamente, bueno, el hematólogo, cuando llegan los pacientes a la consulta por anemia, ya han recibido todo el combo, todo el combo. Han recibido, ¿cuál es el combo? Hierro, vitamina B12, ácido fólico, hasta eritropoyetina. Hasta eritropoyetina. Entonces, como que para pegarle algo. Entonces, no es así, no es así. Yo tengo que tratar la anemia según la causa. Por ejemplo, si tengo una anemia ferropénica, ¿para qué le voy a dar eritropoyetina? ¿Para qué le voy a dar vitamina B12? Porque sé que con el hierro le va a ir bien. Si tengo una anemia megaloblástica, ¿para qué le voy a dar eritropoyetina? ¿Para qué le voy a dar hierro si sé con la vitamina B12 le va bien? ¿No? Entonces es muy frecuente, ya vean la consulta, pacientes politratados, porque no saben ni siquiera el médico que lo vio, ni siquiera interpretar el hemograma. Pero ustedes ya van a cambiar esa historia, pues. Ustedes ya no van a hacer eso, ustedes ya saben, tienen que saber interpretar anemias microcíticas hipocrómicas, esta es ferropénica, ¿qué le voy a hacer? Le voy a pedir el perfil de hierro, ya tengo el perfil de hierro, efectivamente tiene la ferritina baja, eso lo vamos en la siguiente clase. Ahora sí, tengo una anemia ferropénica y le voy a dar hierro, sí, pero también trata la causa básica, porque supongamos si es una anemia ferropénica, le das hierro, le diagnosticaste la anemia, le das hierro, pero si la señora sigue sangrando full por la parte ginecológica, tienes que conjuntamente derivarlo al ginecólogo para que el ginecólogo resuelva la parte ginecológica, porque le puedes meter una ferretería llena de hierro, y si no le resuelve la parte basal, la parte ginecológica, no va a mejorar nunca, ¿no? Y esto es más o menos para tener en cuenta algunos trastornos por la edad. Por ejemplo, en el periodo neonatal, ¿qué es lo más frecuente de las anemias? La causa más frecuente generalmente es esta. Es una enfermedad hemolítica del recién nacido. Lo que yo les decía al inicio, ustedes vieron que cuando estaban los niveles de hemoglobina en el neonato, tenían niveles mucho más altos porque ellos nacen con una poliglobulia transitoria por glóbulos rojos de la mamá, que después esos glóbulos rojos se destruyen, provoca una enfermedad que se llama enfermedad hemolítica recién nacido, que hasta cierto punto es normal, pero a veces cuando hay una incompatibilidad entre el grupo sanguíneo de la madre y del padre, se produce la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es autoinmune, porque se crean anticuerpos que destruyen esos glóbulos rojos que son incompatibles entre la madre y el feto. Y eso también está en la clase de anemia hemolítica y lo vamos a ver, ¿no? Pero en el periodo natal, cuando tengo anemia es por esto, la principal causa, o a veces la otra causa es sobre todo a veces cuando el niño nace prematuro y esos pobres niños se complican. Cuando el niño es prematuro, normalmente esos niños hacen infecciones nosocomiales y se internan, se prolongan su estadía, se sacan sangre frecuentemente para estudios de laboratorios, para cultivos, entonces causan anemia, se infectan, la infección también causa anemia. El prematuro también hace anemia, ¿por qué? Porque está inmaduro su sistema hematopoyético, por un lado, y por otro lado también porque el traspaso de hierro, el mayor traspaso del hierro de la madre al neonato es durante el último trimestre del embarazo. Cuando tengo un niño prematuro, este niño nace con bajas reservas de hierro y hacen anemia por deficiencias de hierro. Incluso, como ustedes vean pediatría, los prematuros reciben suplementos de hierro más altos que un paciente que nace a término.
Y en la infancia, en nuestro medio, las causas más frecuentes, este término está mal, fisiológica, porque la anemia, fisiológico significa que es normal. La anemia es una patología, entonces está mal este término fisiológico. Microcítica, la causa más frecuente en la infancia, sacando en cuenta, ¿no? Todo esto son enfermedades congénitas, enfermedades raras, ¿no? Ustedes no van a pensar en enfermedades raras de entrada, ustedes tienen que pensar lo más frecuente. En la infancia, lo más frecuente en la infancia son las anemias por deficiencia de hierro, sobre todo cuando hay sobre todo lo más frecuente en nuestro medio es en los estratos de muy bajos recursos económicos. La gente en el campo, normalmente, ¿qué es lo que hace? El hierro está principalmente en los alimentos cárnicos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente en el campo? Comen muy pocos alimentos cárnicos, sus gallinas, por ejemplo, las venden, ellos comen más legumbres. Entonces, los niños tienen deficiencias de hierro por poca ingesta de alimentos cárnicos. Eso es lo más frecuente y es una anemia de tipo ferropénica. Y en la juventud, la más frecuente es en las mujeres, que son las menstruaciones, la anemia fisiológica del embarazo, que eso es durante el último trimestre, por hemodilución, y las anemias hemolíticas autoinmunes, también más frecuentes en mujeres, secundarias a veces son primarias, es decir, sin una causa, y a veces son secundarias a enfermedades, sobre todo de tipo reumatológicas, colagenopatías, artritis reumatoideas, lupus, todas las enfermedades colagenopáticas. En los adultos, por ejemplo, lo más frecuente si ustedes excluyen, ¿no? Porque si yo tengo una anemia microcítica hipocrómica en un paciente adulto, tienen que ustedes pensar en una anemia, lógicamente, como ya sabemos, microcítica hipocrómica, las más frecuentes son las ferropénicas, y si yo detecto en un paciente adulto una anemia ferropénica, y no tengo que ver una pérdida abundante, porque también las mujeres por ahí añosas a veces tienen pólipos, miomas y también tienen pérdidas ginecológicas abundantes. Si yo no tengo una pérdida aparente ni ginecológica o a veces digestiva, yo una anemia microcítica hipocrómica en un paciente adulto, ese paciente sí o sí tengo que estudiar el tubo digestivo. Yo he tenido pacientes en las consultas, adultos, sin pérdidas aparentes, anemia microcítica hipocrómica ferropénica y termino diagnosticando un cáncer gástrico o un cáncer de colon. Hasta un 30% de los pacientes con cáncer gástrico o cáncer de colon debutan con anemias ferropénicas y es la obligación del médico mandarlo a estudiar con el gastroenterólogo. Y hay un montón de enfermedades, entre más años tiene el paciente, desarrolla más enfermedades. Recuerden que la anemia normocítica, normocrómica, es la anemia de la inflamación y de los trastornos crónicos. Cualquier enfermedad crónica genera anemia. En los pacientes añosos también es muy frecuente, sobre todo cuando los pacientes, las hemorragias digestivas a veces por ingestas exageradas de AINES. Los pacientes adultos añosos tienen sobre todo muchos problemas articulares, artrosis, artritis, y tienen bastantes dolores, y ellos consumen muchos AINES, y los AINES causan úlceras gástricas con hemorragia digestiva, ¿no? Lo que quiero que tengan en cuenta es que ustedes, cuando tienen un paciente con anemia, no solamente tienen que diagnosticar ni tratar la anemia, sino que tienen que buscar la causa, porque la anemia es siempre secundario a algo, ¿no? Enfermedades crónicas, trastornos carenciales, siempre hay que descartar trastornos carenciales en los pacientes ancianos que no comen y pueden ser deficiencias de hierro, vitamina B12, ácido fólico. Los pacientes ancianos normalmente, a partir de los 70 años, ellos también manejan niveles de hemoglobina un poco más bajos. Si yo tengo un paciente adulto que lo normal de hemoglobina es de 13 hacia arriba, los pacientes ancianos, la CNTU genera un proceso inflamatorio crónico y también causan inflamación y la anemia de inflamación, y ellos, un paciente añoso con que tenga más de 11 de hemoglobina hacia arriba, esté adentro del umbral normal para ese paciente. Y hay enfermedades sistémicas, los pacientes con hepatopatía crónica tienen anemia,
Recuerden que yo ese día les hablaba del paciente con hepatopatía crónica que hace trombocitopenia. Yo les expliqué por dos mecanismos. Un mecanismo, ¿cuál eran los dos mecanismos? ¿Por qué tenían plaquetopenia los pacientes con hepatopatía crónica o cirrosis? Hola, ¿sí me escuchan? Por deficiencia del factor de von Willebrand. ¿Se acuerdan que les hablé de la trombopoyetina que la produce el hígado y estimula a la médula ósea, a los megacariocitos a producir plaquetas? Ese era un mecanismo, disminución de la síntesis de trombopoyetina. Y el otro mecanismo es por hipertensión portal, los pacientes con cirrosis tienen hipertensión portal y eso causa hipereplenismo y secuestra plaquetas. Eso se lo repetí en la primera clase, la segunda clase, y no estudian o no ponen atención. Los cirróticos también tienen anemia por múltiples causas. No todos los pacientes, un porcentaje de los pacientes son alcohólicos. Los pacientes alcohólicos tienen anemias carenciales porque no se alimentan bien. Los pacientes con cirrosis, como tienen hipertensión portal, la hipertensión portal genera varices esofágicas y ellos hacen hemorragia digestiva por varices esofágicas. Todo paciente con cirrosis tiene que hacerse una endoscopía para ligar la varice esofágica porque eso se rompe y hacen hemorragias digestivas, causan anemia. La insuficiencia renal, ustedes ya saben, por una disminución de la síntesis de eritropoyetina, no es la única causa, hay otra causa, la uremia de los pacientes con insuficiencia renal causa también hemólisis mecánica y destruye los glóbulos rojos. Las endocrinopatías, sobre todo los problemas de tiroides, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo también pueden causar anemia. Generalmente la anemia por hipotiroidismo es ligeramente macrocítica. Incluso parte del perfil de anemias, cuando no la tengo clara, tengo que también al paciente pedirle un estudio de tiroides, ¿no? Para descartar problemas de tiroides. Igual los pacientes con tiroides, ya sean con enfermedades de la tiroides, hipo o hipertiroidismo, tienen anemia, pero generalmente es una anemia que es leve, moderada, nunca llega a ser grave. Y el cáncer, que la causa anemia, pero multifactorial por múltiples causas, por el tratamiento, el cáncer en sí genera inflamación crónica y causa la anemia y la inflamación, la quimioterapia, la radioterapia, la enfermedad puede estar comprometida a la médula ósea, entonces es multifactorial los pacientes con cáncer la anemia. Y ahí ya en cuanto al diagnóstico, es muy importante lo que yo le decía, la parte clínica del paciente, los antecedentes del paciente, las enfermedades asociadas. Ustedes tienen que hacer una muy buena anamnesis preguntando los antecedentes del paciente, las enfermedades asociadas, ¿no? Las pérdidas, si tienen sangrado o no tienen sangrado. Luego tienen el hemograma. En el hemograma ustedes ya saben la interpretación según los índices hematimétricos, si es microcítica, hipocrómica, macrocítica, normocítica, según los reticulocitos, para ver la capacidad regenerativa de la médula ósea, si es regenerativa, ¿no? En la química sanguínea es muy importante el valorar la función renal, la creatinina, porque si tengo un paciente con insuficiencia renal o enfermedad renal, tiene una causa para tener anemia, la parte hepática, la parte renal, el perfil de hierro, que eso lo vamos a ver más adelante, en los pacientes en la anemia ferropénica, microcítica, hipocrómica. La orina, generalmente uno siempre pide lo básico en la orina, a ver si no hay hematuria, a veces microscópica, a veces macroscópica, y en ese es lo que uno más pide con más frecuencia, es a ver si no hay sangre oculta en ese, es que ese paciente tenga hemorragia por tubo digestivo, ¿no? Lo que se llama melena, ¿no? Y en zonas endémicas, parasitosis, que también son causas, sobre todo más en niños, de anemias de tipo ferropénico. Esto es un algoritmo que básicamente, bueno, ustedes lo van a tener ahí para que ustedes lo revisen, que no se confundan, solo lleguen hasta lo que hemos visto según los índices hematimétricos y según la capacidad regenerativa de la médula ósea.
¿no? Con eso ahí pueden ir jugando para más o menos dirigir el estudio de la anemia según el volumen corpuscular medio y según la capacidad regenerativa de la médula ósea, ¿no? Esto es el recuento de reticulocitos, que es muy importante. Normalmente los laboratorios siempre colocan, bueno, ahorita tienen tanta suerte ustedes que los laboratorios son automatizados y antes solo se colocaba el porcentaje nada más de reticulocitos. Ahora también colocan el recuento de reticulocitos absolutos, porque eso hay que calcular siempre, no solamente el porcentaje de reticulocitos sobre la cantidad de glóbulos rojos, sino el total de reticulocitos en la médula, en sangre periférica, ¿no? Ustedes ya saben que eso tiene que ver mucho con la capacidad regenerativa de la médula ósea. Aquí los reticulocitos normalmente, en médula ósea, normalmente están 2 días. Y en sangre periférica normalmente 1 día, en condiciones fisiológicas. Cuando hay aumento de la eritropoiesis, prácticamente pasan mucho más rápido de la médula a la sangre y eso se manifiesta en sangre periférica con la reticulocitosis. Y el estudio de la médula ósea normalmente yo no lo hago, el estudio de la médula, digo, no lo hago en una anemia sin una causa como tal, pues, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hago el estudio de la médula ósea, lo hago en ese paciente que yo prácticamente tiene anemia, descarté todas las causas, descarté la parte carencial, descarté enfermedades asociadas, o el paciente no solamente tiene anemia, el paciente tiene plaquetas bajas, glóbulos blancos bajos, o al microscopio yo veo alguna célula sospechosa, o es un paciente con un cáncer que yo sospecho que la médula ósea está infiltrada por la enfermedad. Es decir, el estudio de la médula ósea prácticamente yo lo hago ya como última opción. Es decir, primero voy de afuera hacia adentro, no voy a hacer de entrada un estudio de médula ósea cuando no he descartado las causas periféricas, ¿no? Entonces, en una anemia ferropénica no lo hago, no tengo por qué hacerlo. En la anemia megaloblástica, es decir, tampoco no lo hago de entrada, porque igual cuando veamos anemia megaloblástica lo vamos a tener un poco mejor. Les no menciono porque aquí nombra como una causa, pero generalmente en las anemias carenciales no hago el estudio de la médula ósea, ¿no? Salvo que el paciente no responda o que tenga algún tipo de enfermedad asociada. Yo creo que esa es toda la clase. No sé si tienen preguntas. Tienen que Doctor, estudiar, en el porque caso de les pregunté algunas cosas básicas de la clase anterior y no las responden. Y eso que yo se las repito, sí que se las repito, y no las responden, ¿no? Les repito, lo de la trombopoyetina le dije en la primera clase, la segunda clase, y hoy día les tomo y no estudian. Preguntas, doctor, una pregunta. dígame. En el caso de que se presente una manifestación de hematuria, ¿esta es mayormente por la presencia de dismorfías eritrocitarias o tiene que ver con otro factor? Perdón, solo te entendí la hematuria. Cuando se presentan hematuria en las anemias, ¿es mayormente por dismorfías eritrocitarias? Cuando yo tengo un paciente con hematuria, lo primero que tengo que hacer, bueno, si es una mujer que tiene hematuria, tengo que descartar que ella no se haya hecho, bueno, el examen, porque la hematuria puede ser microscópica o macroscópica. Es decir, macroscópica es que el paciente te dice que orina sangre y ya está. Microscópica es que no te manifiesta que orina sangre, pero cuando ves el examen de orina, el básico, vas a encontrar hematías abundantes, ¿no? Entonces esa sería microscópica. Entonces lo primero que tengo que descartar cuando tengo la hematuria microscópica, si es mujer, preguntarle si no se hizo el examen de orina cuando estaba menstruando, ¿no? Porque eso causa ese estudio y ahí no tiene validez. Una vez que descarto eso, o es un hombre, lo primero que tengo que descartar, si tengo una hematuria, tengo que descartar una patología de todo el tracto urogenital, ¿no? Por ejemplo, desde lo más frecuente, los cálculos, las litiasis,
que provocan una irritación del árbol urogenital y el paciente tiene hematuria, pero el paciente te va a referir mucho dolor, porque cuando el paciente orina sangre por un cálculo, está que se muere con el cólico renal. Entonces, y lo otro es prácticamente descartar todo patologías del árbol urogenital. A veces hay pólipos en las vejigas, o tumores en las vejigas, tumores renales que pueden causar hematuria franca y también ser causa de anemia. Entonces, yo lo que tendría que descartar es que no tenga una patología a nivel del árbol urogenital, ¿no? Yo creo que ese paciente, si la hematuria es importante y no refleja un antecedente de un cálculo, yo tendría que derivarlo al urólogo, ¿no? Por ese lado. Y ahí lo otro es, a veces hay hemoglobinuria, que es una liberación de la hemoglobina por la orina, por enfermedades, por anemias raras. Por ejemplo, hay una anemia que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna o hemólisis de tipo intravascular, que el paciente tiene una orina como oscura, como café, como Coca-Cola, pero eso sí es por el tipo de anemia que él tiene. Pero si tengo una hematuria como tal, sangre como tal, ese paciente tengo que estudiarle el árbol urogenital y derivarlo derivarlo al urólogo. Otra pregunta, ¿eh? Sí, doctor, la próxima clase, ¿cuál será el tema que veremos? La próxima clase va a ser anemia ferropénica. La próxima clase, anemia ferropénica, o me voy a poner a tomarles todo lo que hemos visto en las 3 clases. Porque hay muchas cosas que yo les refuerzo, les repito, y ustedes no contestan. Y son cosas básicas que yo se las repito, se las repito, se las repito, desde el primer día, desde la presentación. Y no contestan. Y son cosas básicas que a ustedes les van a servir para que no cometan todos los errores que se cometen actualmente. Pero tienen que leer, es que si no leen, es decir, yo les puedo hablar un montón de cosas, por más que yo tengo todas las ganas de explicar y toda la cosa, pero si ustedes no leen, es decir, no les alcanza, no les va a alcanzar. Tienen que leer para que puedan entender y preguntar. Pero si no leen, no les va a alcanzar. Más ahora que están recontra limitados porque no tienen práctica. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, Doctor. quedamos acá. Hola. Hola, hablaba sobre, ahí había una imagen que decía la prueba de Coombs, algo así, Coombs. La prueba, el test de Coombs, Sobre, yo no les reforcé mucho porque el test de Coombs lo vamos a ver en anemia hemolítica. ¿Qué es el test de Coombs? El test de Coombs es una prueba que se utiliza para las anemias hemolíticas de tipo inmunes. ¿Qué detecta el test de Coombs? El test de Coombs detecta la presencia de anticuerpos en la membrana del glóbulo rojo. Entonces, si yo tengo una anemia regenerativa, ¿se acuerdan que la anemia regenerativa, una de las causas es las anemias hemolíticas, y un test de Coombs directo positivo me indica que esa anemia hemolítica es inmune? Es decir, hay anticuerpos en la sangre del paciente que reconoce como glóbulos rojos extraños y lo destruye. Entonces, el test de Coombs directo es la presencia de anticuerpos en la membrana del glóbulo rojo. Eso lo vamos a ver en anemias hemolíticas. Bueno, entonces quedamos así la próxima clase. No se olviden de estudiar. Listo, ¿eh? Chao, estudien. Chao, doctor, gracias. Chao, gracias.